Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo encubierto para reducir la chance de que Chile sea el primer país americano en elegir como presidente un marxista declarado. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esos documentales desclasificados que revelaron o confirmaron una que otra sorpresa sobre los sucesos históricos en alguna región latinoamericana. Fue Johnson el que comenzó a planificar la Operación Brother Sam, un proyecto de intervención de los Estados Unidos en una guerra civil brasileña. Los archivos del caso John F. Kennedy. La nueva información desclasificada. El 18 de marzo de 2025, por orden anterior de Donald Trump, se desclasificaron documentos del informe de la Comisión Warren. En marzo de 2025 se dio la orden por parte de la administración de Trump de liberar documentos relacionados al magnicidio de John F. Kennedy. Estos revelaron que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos llevó a cabo operaciones de espionaje en la región latinoamericana durante la década de 1960, enfocándose en la embajada cubana en la Ciudad de México. En una primera búsqueda, dichos documentos arrojan también información sobre los objetivos de espionaje en México del gobierno de Estados Unidos en los años 60. Estas actividades formaban parte de los esfuerzos de la CIA por monitorear y contrarrestar influencias comunistas en la región durante la Guerra Fría. Los documentos detallan intervenciones telefónicas y vigilancia a figuras políticas y diplomáticas vinculadas al régimen cubano. Pero quizás lo más llamativo de esta colección liberada al público es la cantidad de bases secretas de la CIA que los documentos revelan se encontraban operando en Latinoamérica. En la lista aparece lo que sería una base en Bogotá, Colombia, y que sería mediante la cual recopilaban información en terreno. Desde Asunción hasta Buenos Aires, pasando por Bogotá, la colección de documentos además parece dar aparentes sugerencias de la participación estadounidense en el magnicidio de Gaitán y la posibilidad de que cierto dictador alemán con bigote no haya muerto, sino que haya escapado a tierras colombianas. Las tácticas del gobierno peruano. En agosto del 2023, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificó documentos que detallan la estrategia contrainsurgente del gobierno peruano durante las décadas de 1980 y 1990. El Perú estaba haciendo las cosas tal y como a Estados Unidos le gustaba. Y en esta misma situación estaba casi toda Sudamérica. Estos documentos revelan que las autoridades peruanas implementaron tácticas de guerra sin cuartel contra grupos subversivos, lo que incluyó graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por ejemplo, en mayo de 1988, tras la masacre de Cayara, el entonces primer ministro Armando Villanueva expresó a altos mandatos militares que no le importaba si el ejército ejecutaba a todos los guerrilleros capturados, siempre y cuando dichas acciones se llevarán a cabo discretamente. Luego de 35 años, señores, esta familia proveniente de Ayacucho, exactamente en la ciudad de Cayara, han podido lograr la justicia. Además, prometió que cualquier intento de investigar la masacre sería derrotado. Golpe de Estado de Brasil. El 31 de marzo de 1964, fuerzas militares de Brasil, financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, derrocarían a través de un golpe de Estado al presidente João Goulart. La implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado de Brasil en 1964 salió a la luz gracias a investigaciones académicas y periodísticas basadas en documentos desclasificados en 1974, cuando la historiadora Phyllis R. Parker, durante su programa de maestría, accedió a documentos recién liberados en la biblioteca Lyndon V. Johnson, con la ayuda del ex embajador estadounidense en Brasil, Lincoln Gordon. Parker interpretó estos documentos y descubrió eventos ausentes en las obras de historiadores y que contradecía la versión oficial de los funcionarios estadounidenses. Por desgracia para los brasileños, fue Johnson el que comenzó a planificar la Operación Brother Sam, un proyecto de intervención de los Estados Unidos en una guerra civil brasileña. Estas publicaciones revelaron detalles sobre la Operación Brother Sam, una iniciativa estadounidense que involucró el envío de una fuerza naval hacia Brasil para apoyar a los golpistas, aunque finalmente no fue necesaria su intervención directa debido al rápido éxito del golpe. El proyecto consistía en dos partes. En la primera parte, el gobierno de los Estados Unidos entregaría armamento, dinero y combustible para militares rebeldes, quienes se encargarían de tirar abajo el gobierno de João Goulart.
En los aniversarios 40 y 50 del golpe, en 2004 y 2014 respectivamente, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó registros adicionales sobre la operación, confirmando la profundidad del involucramiento de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente João Goulart y en la instauración de la dictadura militar que gobernó Brasil hasta 1985. El conflicto armado en Colombia. El hecho es que personal estadounidense han sido actores, testigos, victimarios y hasta víctimas en el conflicto colombiano y estos documentos dan testimonio de esas experiencias. Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos revelaron que a pesar de contar con evidencia sobre la colaboración entre el ejército colombiano y grupos paramilitares responsables de masacres y otras violaciones de derechos humanos, Washington continuó proporcionando miles de millones de dólares en ayuda al gobierno durante el conflicto armado. Uno de estos documentos, fechado en 1988, detalla una masacre en la que 20 campesinos, en su mayoría miembros de un sindicato bananero, fueron desaparecidos. Según un agente de la CIA, los perpetradores obtuvieron los nombres de los objetivos previstos de la Unidad de Inteligencia de la 10ª Brigada del Estado colombiano. El rotativo también asegura que las Fuerzas Armadas de Colombia han recibido colaboración en materia de espionaje y en equipos de posicionamiento global. La CIA habría ayudado con el asesinato de al menos 24 de los principales cabecillas de la organización criminal. Además, informes indican que empresas petroleras estadounidenses operando en Colombia pagaban a grupos paramilitares a cambio de protección y en algunos casos proporcionaban inteligencia al ejército colombiano. Por ejemplo, una compañía activamente brindaba inteligencia sobre las actividades de la guerrilla al ejército, empleando sistemas de vigilancia aérea para identificar campamentos guerrilleros e interceptar comunicaciones. Estos documentos fueron obtenidos y analizados por organizaciones como el National Security Archive y la Comisión de la Verdad de Colombia. En junio de 2022, la Comisión de la Verdad hizo públicos miles de estos archivos, los cuales abarcan desde la década de 1940 en adelante, promocionando una visión detallada de la relación entre Estados Unidos y Colombia durante el conflicto armado. Asegurando que el Frente Unido para la Acción Revolucionaria, FUAR, recibió en los años 60 $15.000 de Cuba y la promesa de más recursos para, según la CIA, crear un movimiento guerrillero. Gloria Gaitán, miembro en ese entonces del FUAR, aclara que el respaldo de Cuba nunca fue para movimientos guerrilleros. El conflicto argentino-estadounidense. Fue anunciada en vísperas de la llegada de Obama a la Argentina la desclasificación de archivos relacionados con la dictadura. Los desclasificados sobre la dictadura argentina hablan de una relación complicada entre Estados Unidos y el gran país del sur. Los documentos revelan que aunque al inicio Estados Unidos apoyó los procedimientos poco convencionales de Argentina, por llamarlos de alguna forma, cuando de combatir a la operación del régimen se trataba, con la llegada de la administración de Jimmy Carter en 1977, la policía estadounidense cambió enfocándose en la promoción de los derechos humanos. Esto generó tensiones entre ambos países, ya que el gobierno de Carter presionó a la dictadura argentina para que mejorara su historial en esta materia. Hubo un editorial durísimo del New York Times titulado El rol de Estados Unidos en la guerra sucia argentina. En respuesta a estas presiones y buscando diversificar sus relaciones comerciales, Argentina fortaleció sus vínculos con la Unión Soviética. En 1980, desafiando el embargo de granos impuesto por Carter a la URSS, debido a la invasión a Afganistán, Argentina vendió productos agrícolas a los soviéticos, lo que generó fricciones adicionales con Estados Unidos. Donde ya en el año 1978 da cuenta en forma muy detallada ante la Embajada de Estados Unidos, ante un informe de más de 4 horas, de todo el proceso de secuestro y torturas que él padeció en ese momento. La operación PB Success. Y así, la CIA, a través de una estratégica batalla psicológica, cumplió su objetivo: el convencer a la población y sobre todo a los oficiales guatemaltecos de que su seguridad y bienestar estaban en juego e incitarlos así a la traición.
En 1954, la CIA llevó a cabo la Operación PB Success, destinada a derrotar al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán. Esta intervención tenía como objetivo principal proteger los intereses estadounidenses en la región, especialmente los de la United Fruit Company, afectados por las reformas agrarias implementadas por Arbenz. Entre los documentos desclasificados se encuentran un manual titulado A Study of Assassination, que ofrece una guía detallada sobre técnicas de asesinato político. Este manual forma parte de los archivos de entrenamiento de la operación y destaca la disposición de la CIA para emplear métodos extremos en sus operaciones encubiertas. 5 días después de la renuncia de Arbenz, Radio Liberación dejó de operar. El transmisor fue empaquetado y enviado de regreso a los Estados Unidos. Además, una narrativa histórica elaborada por el historiador Nick Culather, quien tuvo acceso a miles de registros de la CIA, proporciona una visión crítica del papel de la agencia en la planificación y ejecución del golpe que culminó con la renuncia de Arbenz el 27 de junio de 1954, evidenciando la profundidad y alcance de las acciones encubiertas llevadas a cabo para influir en la política interna del país y salvaguardar intereses económicos estadounidenses. El triunfo en territorio guatemalteco mostró lo que se podía lograr mediante las acciones encubiertas, y sus lecciones, aprendidas y no aprendidas, tendrían importantes ramificaciones históricas en los años venideros. El golpe en Chile. El documento del 8 de septiembre menciona la posibilidad de un intento de golpe en Chile y destaca que los disturbios estaban centrados en la Marina. Los documentos desclasificados en este tema revelaron que incluso antes de la elección de Salvador Allende en 1970, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Richard Nixon, implementó planes para prevenir su ascenso al poder y posteriormente desestabilizar su gobierno. El 15 de septiembre de 1970, Nixon instruyó al director de la CIA, Richard Helms, para fomentar un golpe de Estado en Chile, asignando un presupuesto mínimo de $10 millones y ordenando que la embajada estadounidense no fuera informada de estas operaciones. Estas acciones culminaron en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Allende. Objetivo: impedir el triunfo del candidato Allende. Lo dice con toda claridad el memorándum Top Secret enviado por el secretario de Estado Dean Rusk a la Casa Blanca, con fecha 14 de agosto de 1964. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo encubierto para reducir la chance de que Chile sea el primer país americano en elegir como presidente un marxista declarado. Unos días después ocurrió el asesinato de Charles Harman, periodista estadounidense que, como se sugiere en los documentos, fue detenido y ejecutado por órdenes del gobierno de Estados Unidos, ya que este investigaba la, en ese momento, desconocida intervención del país en Chile. El apoyo a los contra. As the Reagan administration moved to shore up the right in El Salvador and bring down the left in Nicaragua, neighboring Honduras became a base for all sorts of U.S. activity. Durante la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, implementó una serie de operaciones encubiertas para financiar y apoyar a la Contra, un grupo rebelde que buscaba derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Estas acciones se llevaron a cabo a pesar de las restricciones impuestas por el Congreso estadounidense a través de las enmiendas Boland, las cuales limitaban la asistencia gubernamental a este grupo. Honduras was the main place where a force was being trained to overthrow the government of Nicaragua. That force was the Contras. Una de las operaciones más destacadas fue el escándalo Irán-Contra, también conocido como Iran Gate. En este caso, altos funcionarios del gobierno estadounidense facilitaron secretamente la venta de armas a Irán, país que enfrentaba un embargo armamentístico impuesto por Estados Unidos. En 1984, el Congreso aprobó la enmienda Boland, la cual prohibía a la CIA y a otras agencias de inteligencia involucrarse con Nicaragua.
Pero sin importar lo que dijera el Congreso, el director de la CIA no estaba dispuesto a renunciar. Los documentos mostraron que los fondos obtenidos de estas ventas, que superaron los 47 millones de dólares, fueron desviados para financiar a los Contra. Esta operación violaba las prohibiciones establecidas por el Congreso y puso en evidencia la disposición de la administración Reagan para eludir las restricciones legales con el fin de apoyar a los rebeldes nicaragüenses. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La Operación Cóndor. Una de las más terribles y coordinadas campañas de represión en la historia del continente. La Operación Cóndor fue una coordinación clandestina establecida en noviembre de 1975 entre las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de perseguir, capturar y eliminar a opositores políticos considerados subversivos. Posteriormente, Ecuador y Perú también se sumaron a esta alianza represiva. Estados Unidos estuvo involucrado, proporcionando apoyo logístico, financiero y de inteligencia. Augusto Pinochet, bajo un régimen militar, gobernaba una dictadura de derecha en Chile, mientras que en Argentina, Jorge Videla había dado un golpe de Estado. En Paraguay, Alfredo Stroessner estaba enquistado en el poder desde 1954. La existencia de esta operación salió a la luz en diciembre de 1992, cuando el juez paraguayo José Fernández describió los llamados archivos del terror en una comisaría de Lambaré, Paraguay. Estos documentos detallan el destino de miles de personas secuestradas, torturadas y desaparecidas por los regímenes participantes, evidenciando la colaboración entre estos países para reprimir a disidentes políticos. En 1992, fueron descubiertos en Paraguay los llamados archivos del horror. Más de 700.000 páginas de documentación que atestiguan la complicidad entre la inteligencia estadounidense y los gobiernos de facto de la región. Tras estas revelaciones se iniciaron procesos judiciales en varios países. En Argentina, por ejemplo, en 2016, el Tribunal Oral Federal número 1 condenó a 15 exmilitares y funcionarios, imponiendo penas de hasta 25 años de prisión. Estas sentencias marcaron un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes de la humanidad cometidos durante ese periodo. La Operación Cóndor dejó un legado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en América Latina, con miles de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Los procesos judiciales y la desclasificación de documentos han sido fundamentales para esclarecer estos hechos y avanzar en la justicia y reparación para las víctimas y sus familias. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conocías estos sucesos? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.